Elena recordaba los días en que el silencio de la gran mansión no era una amenaza, sino un refugio cálido. Tras la partida de su madre, ella y su padre, Roberto, construyeron un santuario de memorias compartidas. Roberto era un empresario exitoso, pero en casa era simplemente el hombre que leía con ella hasta la madrugada. Esa complicidad era el cimiento de su mundo, una estructura sólida que Elena juró proteger. Sin embargo, la llegada de Beatriz fue el primer temblor de un terremoto que terminaría por derribarlo todo. Al principio, Beatriz era la personificación de la elegancia y la empatía. Vestía de colores suaves y hablaba con una cadencia que calmaba las inseguridades de un hombre viudo. Elena, siempre observadora, intentó abrir su corazón, pero pronto notó que la calidez de Beatriz no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. La transición de Beatriz de aliada a enemiga fue quirúrgica. Comenzó con pequeñas sugerencias al oído de Roberto, comentarios venenosos sobre la supuesta inestabilidad emocional de Elena tras la pérdida de su madre. Con el tiempo, esas semillas de duda germinaron con fuerza. Beatriz convencía a Roberto de que los silencios de Elena eran resentimiento puro, y sus miradas eran señales de un desequilibrio psicológico peligroso. Roberto, cegado por la necesidad de llenar el vacío en su vida, empezó a ver a su propia hija a través del prisma distorsionado de su nueva mujer. La mansión, antes llena de luz, se convirtió en un escenario de sombras y susurros donde Elena se sentía como una extraña en su propio hogar. El punto de quiebre ocurrió una tarde de otoño. Elena encontró a Beatriz en el antiguo estudio de su madre, sosteniendo un delicado jarrón de cristal de Murano, el último regalo que Roberto le había hecho a su esposa. Antes de que Elena pudiera articular una palabra, Beatriz soltó la pieza con una sonrisa gélida. El estallido del cristal contra el mármol fue el disparo de salida de una guerra abierta. Cuando Roberto entró en la habitación atraído por el ruido, Beatriz estaba en el suelo, fingiendo sollozar amargamente, señalando a una Elena estupefacta y acusándola de haber tenido un ataque de ira incontrolable. Me ha gritado que no pertenezco aquí y luego lo ha lanzado contra el suelo, mintió Beatriz, con una convicción aterradora que dejó a Roberto petrificado por la duda. Esa noche, el aire en el comedor era tan denso que casi se podía cortar. Roberto no miraba a su hija. Sus ojos estaban fijos en el plato, llenos de una mezcla de decepción y agotamiento mental. Beatriz, sentadas a su lado con la postura de una víctima perfecta, decidió que era el momento de dar el golpe final. Antes de que continuemos con este relato desgarrador, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Beatriz dejó los cubiertos con delicadeza sobre la mesa y miró a Roberto con una firmeza que no admitía réplicas. He intentado ser la madre que ella necesita, Roberto, pero su odio me está consumiendo, comenzó, su voz temblando artificialmente. No puedo vivir con miedo constante. O ella sale de esta casa ahora mismo, o yo salgo de tu vida para siempre. Tú decides qué es más importante para tu futuro. El silencio que siguió fue eterno y asfixiante. Elena observó a su padre, buscando el destello de lealtad que recordaba de su infancia. Pero Roberto, manipulado hasta la médula y aterrorizado ante la idea de la soledad, ni siquiera levantó la vista. «Empaca tus cosas, Elena», dijo con una voz que sonaba rota pero definitiva. «Beatriz tiene razón, esto no puede seguir así. Necesitas estar fuera de aquí para recapacitar». En ese instante, cualquier rastro de dolor en el rostro de Elena se evaporó, siendo reemplazado por una frialdad absoluta. No hubo llanto ni súplicas. Elena se limitó a asentir con una parsimonia inquietante que incomodó incluso a su madrastra. Mientras subía las escaleras por última vez, Elena sintió una extraña sensación de alivio gélido. En su mente, los engranajes de un plan que había comenzado a diseñar meses atrás finalmente encajaban. Ella sabía que este momento llegaría,
conocía la ambición de Beatriz mejor de lo que su padre jamás la conocería. Había anticipado la expulsión y se había preparado para que fuera el detonante de su victoria final. Mientras cerraba su maleta, Elena repasó mentalmente los dispositivos de vigilancia y los accesos remotos que había instalado meticulosamente en la oficina y en los sistemas de la casa. Todo estaba en posición para la caída. Elena bajó las escaleras cargando una sola maleta. Beatriz la observaba desde el marco de la puerta de la sala, con una sonrisa de triunfo apenas oculta. Roberto se había encerrado en su despacho, incapaz de enfrentar la mirada de la hija que acababa de traicionar por una mentira. Al llegar a la puerta principal, Elena se detuvo y sintió el aire frío de la lluvia golpeando su rostro. Se giró lentamente, mirando directamente a los ojos de Beatriz. «Crees que has ganado el reino, Beatriz, pero solo has heredado una jaula que yo misma he diseñado», dijo en un susurro gélido. Antes de cruzar el umbral, Elena recordó el pequeño dispositivo que había ocultado detrás del cuadro principal del salón. Un regalo que tardaría meses en florecer, pero que arrancaría de raíz cada una de las mentiras de su madrastra. Salió a la tormenta sin mirar atrás, sabiendo que su partida no era el final, sino el inicio de una demolición controlada y perfecta. La lluvia de aquella noche no solo lavó las calles, sino que templó el carácter de Elena, transformando su dolor en una paciencia de acero. Se instaló en un modesto apartamento en las afueras, un espacio pequeño y de techos bajos, cuyas paredes descascaradas contrastaban violentamente con la opulencia de su antiguo hogar. Consiguió empleos de doble turno, quedó trabajando en una cafetería por las mañanas y limpiando oficinas por las noches, desgastando sus manos para pagar una renta que apenas podía permitirse. Sin embargo, su verdadero trabajo comenzaba cuando el resto del mundo dormía. En la penumbra de su habitación, Elena abría su computadora portátil y se sumergía en las sombras de la mansión que le había sido arrebatada, sintiendo que cada día en ese exilio era un entrenamiento necesario para la batalla final. El regalo que Elena había mencionado antes de partir no era una despedida sentimental, sino una red de vigilancia digital meticulosamente tejida. Meses antes de ser expulsada, previendo la ambición desmedida de Beatriz, Elena había instalado micrófonos imperceptibles y un sofisticado software de rastreo en los dispositivos de su padre. Desde su pequeña mesa de madera, Eck observaba cómo Beatriz tomaba el control absoluto de la vida de Roberto. La madrastra no perdió el tiempo. Con Elena fuera del camino, comenzó a desmantelar el legado familiar. Beatriz se paseaba por los pasillos con el aire de una reina que acaba de conquistar un territorio extranjero, mientras Elena veía cómo falsificaba firmas y manipulaba transferencias bancarias, desviando fondos hacia cuentas en paraísos fiscales con una eficiencia aterradora. Pero el descubrimiento más doloroso no fue el robo financiero, sino la traición personal descarada. Elena interceptó conversaciones y videos de Beatriz con un amante secreto, un hombre que se movía por la mansión con la confianza de un dueño cuando Roberto no estaba presente. Se burlaban de la ceguera del viejo y planeaban su futuro juntos sobre las cenizas de la fortuna familiar. Ver a esa mujer besar a otro hombre en el mismo salón donde su padre aún guardaba las fotos de su madre encendió en Elena una llama de furia que solo su disciplina lograba contener. No podía actuar todavía. Necesitaba que el error de Beatriz fuera tan grande que ninguna mentira pudiera cubrirlo ante la ley. Mientras tanto, la figura de Roberto se marchitaba a un ritmo alarmante. A través de la lente de las cámaras, Elena veía a su padre cada día más débil, pálido y confuso. Beatriz lo aislaba sistemáticamente, alejando a sus amigos de toda la vida y despidiendo al personal doméstico que había servido a la familia durante décadas. Lo más inquietante era ver cómo Beatriz le administraba una medicación que no correspondía a ningún tratamiento conocido, manteniendo a Roberto en un estado de letargo constante y sumisión absoluta.
Roberto, en que una vez fue un titán de los negocios, ahora era apenas una cáscara de hombre que asentía a todo lo que su esposa decía. Elena sentía el impulso visceral de correr hacia la casa y rescatar a su padre, pero sabía que si intervenía antes de tiempo, Beatriz usaría sus influencias para tacharla de loca. El sacrificio de Elena era el silencio, un silencio que le permitía acumular la evidencia definitiva. Esa prueba llegó una noche de tormenta, cuando el sistema de audio captó a Beatriz y su amante discutiendo sus planes finales sin ningún tipo de filtro. Esa mujer era tan patética como su hija, decía Beatriz entre risas, refiriéndose a la madre de Elena, mientras sostenía una de sus joyas antiguas más preciadas. Murió creyendo que este era un hogar feliz, y ahora yo me encargaré de borrar hasta el último rastro de su existencia en este mundo, sentenció con una frialdad que congelaba la sangre. Elena grabó cada palabra, cada burla sobre la muerte de su madre y cada confesión de que nunca había amado a Roberto. Tenía los registros de los desvíos de fondos y ahora tenía el motivo criminal documentado. Solo faltaba el escenario perfecto para la revelación pública. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Beatriz anunció con una arrogancia desmedida la organización de una fastuosa fiesta de aniversario. Bajo la apariencia de una gala benéfica y una celebración del amor conyugal, la madrastra planeaba dar el golpe de gracia, obligar a un Roberto sedado y manipulado a firmar un poder notarial absoluto frente a un notario de su confianza, o este documento le daría el control legal total sobre todas las propiedades y activos bancarios de la familia. Elena cerró su computadora, con los ojos brillando con una resolución gélida que presagiaba una tormenta inminente. La trampa estaba lista y los invitados ya tenían sus tarjetas de invitación. Lo que Beatriz no sospechaba era que Elena también asistiría a la fiesta, pero no como una hija derrotada, sino como el juez que dictaría su sentencia definitiva ante la misma sociedad que la villana tanto pretendía impresionar. La mansión familiar, aquel santuario que una vez albergó risas sinceras y promesas de protección, se había transformado esa noche en un mausoleo de hipocresía iluminado por lámparas de cristal que colgaban como guillotinas de luz. Beatriz, la vestida con un diseño de seda color carmín que parecía una advertencia de peligro, se movía entre los invitados con la gracia de un depredador que sabe que su presa ya no tiene escapatoria posible. En el centro del salón principal, sentado en un sillón de terciopelo que le quedaba demasiado grande para su cuerpo debilitado, Roberto parecía una sombra errante de sí mismo. Su mirada estaba perdida, nublada por la medicación constante y el cansancio acumulado de meses de aislamiento psicológico. Frente a él, sobre una mesa de mármol frío, descansaba el poder notarial absoluto, ese documento que representaba el acta de defunción de su autonomía y el triunfo definitivo de la ambición de su esposa. Justo cuando Beatriz colocaba la pluma de oro con delicadeza en la mano temblorosa de Roberto, las pesadas puertas de roble del salón se abrieron de par en par, interrumpiendo el murmullo de la música de cámara. No hubo un estruendo violento, sino una ráfaga de aire fresco que cortó el perfume asfixiante de las flores exóticas que inundaban el ambiente. Elena entró con paso firme y pausado, vistiendo un traje negro de corte impecable que contrastaba con la opulencia colorida del lugar. Su figura emanaba una autoridad gélida que dejó a los presentes en un silencio sepulcral. Beatriz palideció por un breve segundo, pero recuperó la compostura de inmediato, ordenando a los guardias de seguridad que expulsaran a esa intrusa desaliñada. Sin embargo, antes de que nadie pudiera siquiera rozarla, Elena levantó su teléfono móvil y, con un solo toque firme en la pantalla, el sistema de entretenimiento de última tecnología de la mansión cobró una vida propia y aterradora. Las pantallas gigantes que rodeaban el gran salón, originalmente destinadas a proyectar un montaje sentimental de la supuesta pareja ideal, parpadearon violentamente con una luz azulada.
De repente, la música clásica fue reemplazada por un audio nítido y desgarrador que rebotó en las paredes de mármol. No eran palabras de amor eterno, sino la voz de Beatriz resonando con una crueldad que no dejaba lugar a la interpretación. En los monitores apareció el video que Elena había capturado semanas atrás desde su exilio. Beatriz en brazos de su amante secreto, burlándose abiertamente de la debilidad mental de Roberto y despreciando la memoria de su difunta esposa con una risa estridente que heló la sangre de cada invitado. La humillación fue total y absoluta. Los registros financieros de los desvíos sistemáticos a cuentas extranjeras comenzaron a desfilar por las pantallas como una procesión de verdades irrefutables que nadie en la sala podía ignorar. Beatriz, al verse acorralada y expuesta ante la misma élite social que tanto deseaba impresionar, perdió finalmente su máscara de elegancia y sofisticación. Sus rasgos se contorsionaron en una mueca de odio puro y descontrolado. Comenzó a gritar insultos incoherentes, llamando estúpidos a los invitados y maldiciendo a Elena con una violencia verbal que confirmó cada segundo de las grabaciones proyectadas. En ese preciso instante, el velo químico que cubría los ojos de Roberto se rasgó definitivamente. El hombre se puso de pie con una fuerza que nadie esperaba, arrojando el documento al suelo con desprecio y mirando a su esposa con una mezcla de horror, decepción y un asco profundo. La llegada de las patrullas de policía, que ya rodeaban la propiedad gracias a las pruebas de fraude entregadas por Elena semanas antes, fue el clímax de una justicia que había tardado demasiado en manifestarse. Mientras los oficiales escoltaban a una Beatriz que luchaba y gritaba fuera de la mansión, el silencio regresó al salón, pero era un silencio diferente, uno de alivio amargo y vergüenza colectiva. Roberto, con las lágrimas surcando su rostro envejecido por la traición, se acercó a Elena y se desplomó de rodillas frente a ella ante la mirada de todos. Le suplicó perdón con una voz quebrada por el arrepentimiento, que admitiendo que su propia ceguera y vulnerabilidad casi le habían costado lo más valioso que le quedaba en el mundo, su hija. Elena lo ayudó a levantarse con paciencia y lo abrazó con una ternura triste. Pero en sus ojos ya no residía el deseo de regresar al pasado que habían compartido en ese lugar. Durante los días siguientes, lo ayudó a instalarse nuevamente y se aseguró de que recibiera la atención médica necesaria para limpiar su sistema de los fármacos administrados por Beatriz. Sin embargo, cuando la calma finalmente se asentó sobre la vieja casa, Elena tomó su pequeña maleta con determinación. Roberto le rogó desesperadamente que se quedara, que volviera a ocupar su antigua habitación y que dirigieran juntos el futuro de la empresa familiar para recuperar el honor perdido. Y Elena le sonrió con una melancolía serena y le explicó suavemente que el perdón no siempre significa volver al punto de partida o restaurar lo que ya se rompió. Ella había aprendido a construir su propio camino en la soledad de su apartamento y había descubierto una fortaleza interna que la mansión nunca le habría permitido desarrollar. Su plan no había sido simplemente una venganza meticulosa contra una mujer ambiciosa, sino un proceso doloroso de liberación personal. Al salir de la casa por última vez, Elena no miró hacia atrás. El aire nocturno ya no se sentía frío, sino cargado de infinitas posibilidades, recordándole que el respeto propio es el único tesoro que ninguna traición puede arrebatarle jamás.